Hola familia, bienvenidos nuevamente. Hoy estoy aquí luchando contra el frío. Ayer estuvimos trabajando en esta área de la autocaravana, si la reconocen. Y Older me estuvo dando una mano instalando estas cajas que hay aquí. Si pueden ver. Tomas de corriente, interruptor y... ¿dónde está? Luz. Ya tiene luz el garaje para encontrar los tarecos que aquí vamos a llevar cuando estemos viajando. Hoy quiero seguir en esta área y va a ser trabajando en los cilindros que ayudan a abrir la puerta. Y para eso tengo un montón de piezas recicladas de otros trabajos que me sobraron y voy a tratar de hacerlo funcionar. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Creo que puedo terminar esta puertecita, la del garaje, y tal vez para la grande del cuarto necesite comprar algo. Así es que no les garantizo las dos puertas, pero creo que al menos una sí. Me mudé. Tuve que poner la autocaravana aquí dentro del taller porque el pronóstico decía que iba a empezar a llover pronto y ya está lloviendo. Empezaron a caer algunas gotas, así es que entré a tiempo. Tengo uno de los cilindros que sujetan la puerta ya colocado y no es suficiente para sujetar la puerta. Espero que la combinación de los dos, o sea, cuando ponga el segundo, ya sí sea suficiente fuerza para sujetar la puerta abierta. De lo contrario, tendré que comprar cilindros nuevos. Pero bueno, el trabajo más grande lo pasé ya instalando el primero, porque hay que medir y descifrar dónde es que cae bien. Y ya eso lo sé, ya lo pasé. Entonces simplemente copiar las medidas y hacerlo en el otro lado. Ya está instalado el segundo. Ahora el momento de la verdad. Ver si soportan la puerta. Vamos a quitar este calzo de aquí. Y... ¡hey! ¡Grandioso! ¡Wow! Están medio dormidos. Tal vez sí haya que buscar unos que tengan un poquito más de fuerza que estos. Pero bueno, al menos por ahora soportan la puerta abierta, que era mi principal preocupación. Muy bien. Ahora voy a seguir trabajando en esta zona de aquí. Voy a abrir huecos en la pared.
Bueno, pasé un gran susto en este lado porque metí la pata grandemente. Como siempre, no sé en qué estaba pensando. Cuando comencé a abrir el primer hueco a través de la pared y no sé qué me deparó y me dijo, piénsalo bien. Resulta que yo estuve mirando, estaba claro que aquí hay un tubo en la pared, porque ahí donde está la línea de remaches significa que hay un tubo detrás. Pero lo tuve en cuenta y estuve haciendo todas las mediciones y determiné, bueno, aquí va el hueco. No sé por qué, no sé cómo. El caso es que con este hueco iba a terminar cortando todo el tubo o simplemente moviéndome del lugar, pero ya habría hecho un daño ahí irreparable. Pero paré a tiempo y entonces lo corrí hacia acá bastante, como pueden ver. Y aquí lo que hice fue un remiendo, pintorretear un poco eso con una pintura que tengo. Pero además creo que por suerte esta entrada de aire exterior va a cubrir todo el desastre que hice. Así es que nada, me salvé por los pelos, como se dice. Entonces ya es momento de poner la pieza exterior definitivamente. Buenos días, familia. Hola familia, ¿qué tal? Por primera vez usamos esta mañana la mesita así, en esta posición, y está súper, la verdad. Sí. 2 personas aquí hablando, charlando, hasta comiendo, tomando café. Sí. Súper aprobada. Y también, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo un poco de public relations y estudiando posibilidades. Sí, queremos ver el lado del marketing que podemos ir sumando a nuestro canal. Y no sabemos nada sobre ninguno de estos temas, o sea que todo es nuevo para nosotros. Tenemos propuestas de algunos amigos, pero estamos explorando todo y aprendiendo mucho de cómo se hace. Sí. Y queríamos pedirles ayuda a ustedes. Si alguno ya ha hecho alguno de estos proyectos, ha trabajado en algo relacionado con canales de YouTube, conoce a alguien que lo hace, pues la ayuda es bienvenida. Como saben, necesitamos generar ingresos, generar dinero mientras viajamos, así es que cualquier ayuda es bienvenida. Sí, ayuda en este caso, sí, ayuda de alguien que sabe más que nosotros y que tienes ideas, porque también esto es algo súper importante. Nosotros tenemos algunas, pero siempre estamos con la duda de que nosotros vivimos en Estados Unidos y la empresa de aquí hablan en inglés y entonces es un bloqueo que se crea entre las ideas y desarrollarlas. Parece que la mayoría de los proyectos tendrían que ser proyectos globales, o sea, con marcas o mercados que operen en el mundo entero. O también hay la opción de trabajar directamente con ustedes. Por ejemplo, a alguien le gustaría o necesitaría un apoyo, por ejemplo, de Maurice haciendo algún proyecto que lo ayude, que le explique cómo hacerlo o que tengas ideas. O a alguien le gustaría, no sé, hablar en italiano o escucharme hablar en italiano o, no sé, cosas de mujeres. Yo no sé, yo estoy aquí abierta también a lo que a ustedes también les guste, ¿me entienden? Porque estaremos viajando. No tendremos trabajo fijo y entonces ustedes serán nuestro público, como ahora. Entonces, si quieren que le hable de algo o que le enseñe algo, y Mauri también, aquí estamos. Están invitados a ayudarnos. Exacto, por favor. Pero ahora vamos a trabajar. ¡Tarán! Ya estamos aquí, ya estamos en el taller, otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer los últimos 2 muebles, si así se pueden llamar, porque son, la verdad, cositas muy, muy chiquitas y muy sencillas. ¿Qué faltan? ¿Y por qué lo vamos a hacer aquí y no en el camino? Porque aquí todavía tenemos un taller, aquí todavía tenemos madera de uso. Si no, en el camino habría que comprar un tablón, desperdiciar mucho, y después ¿qué hacemos con lo demás? Entonces, preferimos que sea una prioridad aquí. Y la verdad va a ser muy sencillo. Mauri ya hizo el dibujito, ahora hay que entrar
en la caravana, tomar las medidas que hacen falta y al mismo tiempo, porque aquí no se puede perder tiempo, perdonen, Older, el tío de Mauri, nos va a ayudar a cambiar esta pieza. Yo ahora no le voy a explicar por qué la tenemos que cambiar. Mauri, el que sabe exactamente, él me lo explicó, pero él es más técnico, ustedes ya lo saben, así que Older nos va a ayudar a cambiar esta pieza. Al mismo tiempo nosotros tomaremos medidas y haremos un par de muebles. Familia, ya estamos ahí, ya estamos viajando, ya se escucha el ruido. Primero que nada, bajar esto, Sí, que ya claro. se puede apagar. Después, desconectar todos los cables ahí abajo, sacar este animal de ahí. Y poner los otros como mismo está ahí. Y yo creo que el otro, como es más ancho, tal vez haya que modificar esta pieza. O sea, bueno, ya tenemos aquí todas las piezas del rompecabezas cortadas. Sí. Es un rompecabezas bien pequeñito. Sabemos cómo se va a armar, pero yo estoy emocionada igual de verlo, porque sabes, verlo en un dibujo es una cosa, pero después armarlo y pintarlo va a ser otra, y armarlo por ahí. Vamos a abrirle todos los huequitos y armarlo. ¿Y después lo pintamos o qué? Sería algo bueno. Lo pintamos armado. ¿Quieren saber qué? Hay algo nuevo. Primero que nada, disculpen la cara, pero se me encerró la nariz, entonces estoy estornudando, así que ni me miren. Ok, buscamos los tornillos y no tenemos. Hay que ir a comprar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me quedaré aquí pintando estos y Maurice, a ver qué está haciendo Mauri. ¿Qué haces tú? Moviendo un poco los regueros aquí para poder tomar medidas en esta área de aquí. Vamos a hacer el otro mueblecito que falta entonces. Que Mauri dice que va a ser un poquito más complicado. No tanto en el hecho de cómo va a salir el mueble, sino en pensar, porque la cama se levanta y entonces tiene que estar bastante para arriba. Ya, eso es lo máximo. Sí, hay espacio todavía. Está súper. Ok. Entonces a tomar medidas y el tiempo que él corta toda la maderita, yo voy pintando.
Llegó el verano aquí. No, que va. Simplemente hace un día riquísimo hoy. Hay un poquito de sol y no hay tanto frío. Por aquí adentro está Sí. No hay tanto frío. Se está Catrinita. bastante bien afuera. Katia, siempre tiene frío. Todavía el aire no está caliente, ¿oíste? No, que va. Se está bastante bien al sol, pero... Entonces, Y aquí en el patio tenemos mucha actividad. Después les enseñamos un poquito de qué se trata. Pero hoy vamos a instalar los, ¿cómo se dice? Pistones. los pistones. Yo creía que íbamos a hacer otras cosas, imagínense. No, vamos a instalar algo que es rapidito, 5 minutos. Y después hacemos otras cosas. Ok. Bueno, esta pececita me dijo Mauri entonces que se dividen entre izquierda y derecha. Y yo estoy curiosa de ver cómo funciona, porque los pistones de la puerta de abajo, ustedes ya vieron cómo lo puso, yo no estaba aquí. Entonces, ahora lo que quiero ver es ver cómo funciona, cómo lo instala y si van a funcionar. Él me dijo que sí va a funcionar, así que tengo esperanza. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Ya esto está hecho ya. Atornillar. Ah, ya está. Atornillar 4 tornillos y montar El pistón. los cilindros. Entonces tenemos una base puesta por ahí, una puesta por allá y Y un ¿Qué hay que cilindro aquí. un cilindro. El Eso los que engancha. Déjame ver cómo se Engancha así. engancha. Déjame ver. Ok. Tiene un huequito. Oh, está muy largo. ¿Cómo está muy largo? Oh, No. hay que cortar esto ahora. Oye, Mau, no juegue, ¿viste? ¿Qué hay que hacer? Hay que subir un poquito la puerta. Ok, entonces se enganchó Ya está. y ya está. Hay que Entonces- hacer lo mismo en el otro lado. Dale, vamos a hacer lo mismo en el otro lado, entonces a ver si cierra la puerta y si se abre sola. ¿Se aguantará sola? Pues tiene que. A ver. Se aguanta, ¿no? ¡Yeah! Wow. ¡Qué ricura! Al fin tenemos nuestra ventana al mundo, ¿viste? No, la verdad que se ve preciosa. Vamos a ver si se la puedo enseñar. Es que estamos en el taller todavía, ¿Qué familia. parte de la casa es esta? ¿El Miren, balcón? claro, este es el balcón, este es todo, ¿sabes? La Miren, terraza, ve el cómo balcón. está bien abierta, una super ventana. Ya. No, vamos, se ve precioso. ¿Y para bajarla? aguanta? Y Yo para alcanzo bajarla, aquí. no, yo no la alcanzo, pero bueno. Wow. Ábrela otra vez, que se abra sola. Sola, ¿Escucha? sola. Bueno, pero se puede empujar. Ay, Mau, está preciosa. Ahora se puede hacer lo que quiero hacer yo. ¿Qué quieres hacer tú? Yo quiero poner los muebles. Vamos a poner los muebles. Dale, Mau, dale. Vamos a poner estos, que no son muebles todavía, son Hay que armarlo. palos, exacto. Yo lo dejé hace unos días y eran palitos y lo pinté y así nos quedamos. Mauri hizo un montón de otras cosas Y todavía son palitos. y todavía son palitos, pero ya lo vamos a armar y ya lo vamos a instalar, ¿verdad, Mau? Primero el del comedor. Dale. ¿Lo quiere armar aquí? Sí, me imagino que sí, mejor. ¿O qué? Sí, vamos Hay a que armarlo aquí ensamblarlo aquí y después lo y instalamos. instalarlo ahí. Dale, que ya te hace falta tornillos. Tenemos tornillos, ¿verdad? No hay que ir a la tienda porque esto siempre pasa. No sé. No estoy seguro de eso. Y no se crea que está bromeando conmigo, que está jugando. Es verdad que no lo sabe. No estoy bromeando. No se crea que no, lo están haciendo por el video, no. Es verdad. Siempre llegamos a este punto y decimos, ay no, faltan los tornillos. Vamos a ver. Reciclados. Tornillos reciclados. Reciclado no importa, pero funcionan y son suficientes. Yo espero que estos 4 o 5 aquí funcionen. Nomás necesitamos 3. Por ahora. A ver. Perfecto, ¿eh? Ok. Vamos, hicieron falta 5 presillas. Ya. Yo voy con uno y Mori va con el otro.
Tornillos se encontraron. Vamos a instalar. Ya. ¿Te gusta? Sí. Sí. Yo veo lo que hay aquí adentro. ¿Tú ves lo que hay adentro? Oye, chica, pero una pregunta. Qué muchacho simpático, ¿no? Mire donde yo llego. Mire donde llega. Me pongo así de punta y igualmente no veo nada. Y él se cree simpático cuando me dice estas cosas. A ver, en Italia hay un dicho que dice que en la botte piccola c'è il vino buono. Significa que en la botte, ¿cómo se llama la botte? La botella. No, la botella, la cosa donde se pone el vino, donde El se envase. hace el vino. El La barril. cosa de madera, en el barril. En el barril chiquito se hace el vino bueno. Así que... Y en Cuba dicen los perfumes, bueno, vienen en frascos chiquitos. eso también. Vamos a instalar esto ya. Eso queda pengoleteado ahí. Se ve el tornillo, pero bueno. Ok, entonces, ya que los muebles están colgando, Ya- instalados. Ya terminamos todo lo que es carpintería. Ahora vamos a hacer un pequeñito trabajo de gas. Exacto, esto también es algo esencial, algo súper necesario porque el viaje empezará todavía en el invierno. Así Y que... todavía en esta área que es más fría. Sí. Entonces, Entonces compramos un calentador que no Ya. le hemos enseñado. Y vamos a abrir un hueco en el piso. otro. Otro más. Ya. Ya. Ahí. Sí. No le puedo enseñar exactamente lo que está pasando. Sí, que Pero- nos estamos mojando, sí. Bueno, exacto. Estoy aquí con un para lluvia y Mauri está ahí abajo. Enroscando una pieza de las conexiones de gas aquí debajo, que atraviesa el piso y por debajo lleva otra conexión más. Pero bueno, es una de las poquitas cosas que hay que hacer aquí y ya podemos refugiarnos de la lluvia otra vez. Exacto, exacto. Son 10 minutos de trabajo, 5 minutos de trabajo y hay que hacerlo ya. Y entonces la lluvia no pudo esperar, ¿no? Ahora posiblemente cuando acabemos, Claro, acabe también de llover. escampa, sí. Puede ser. Lo más probable. Ok, eso está. Ahora la manguera. La manguera primero hay que enroscarla aquí. Y esto primero hay que desenroscarle el tapón este. Y no traje la llave. Correcto. Bueno, Dime que ya ve y usa la sombrilla. una llave 12. Una llave 12. 13, 21, 14, 19, 15. Mira. Desenroscamos esto de aquí. Un tapón. Vamos a enroscar la manguera hasta aquí. Espero que haya posibilidades reales. Mira, se llama embarré. Dale. Ah.
No te escondas atrás de esto. Tiene frío. Estoy listo para calentar la autocaravana. Dale, caliéntame, caliéntame. Me voy a conectar ahora mismo a la conexión de gas. Wow. Menos mal, Mao. Así no vamos más a necesitar electricidad. Vamos a ser independientes a la electricidad de casas Exacto. y lugares. A ver, esto ya está puesto. Esto, Definitivamente instalado. esto es como que un poco móvil. Ujú. Con esta extensión podemos moverlo un poco aquí alrededor de la autocaravana donde queramos. Ujú. Aquí tenemos el punto de conexión que instalamos hoy. Exactamente. Entonces quitamos la tapita de goma, conectamos la extensión así, Qué facilito, ¿eh? luego conectamos el otro extremo de la extensión al calentador así. Abrimos el gas y esto debería encender. A ver, esto ahora debería encender con... Aquí tiene un botoncito, aquí abajo un botoncito que dice clic, clac, clic, clac. Así es como se enciende, ¿no? Porque Hay que no abrir. tiene electricidad. Hay que abrir el gas, Hay que abrir el gas. Miren, miren. pero hay que apretar aquí. Vamos a ver. No, esto está cerrado, rubia. Ok. No, este está abierto, este está cerrado. Ok, ahora sí debe hacer. Pero no lo hace. Sería bueno leer las instrucciones. Esto lo iba a decir. ¿Ustedes creen que nosotros leímos las instrucciones? Y ahora 45 segundos. Se le cansa uno la mano. Ya está en 53. Vale. Y ahora en height lo tiene que poner. Sigue encendido, ¿no? ¿Quién anda ahí? Ven. Raspa, raspa. Ten cuidado que esto está caliente ahora. Qué gatico más bueno, mamá. Mira qué gatico más bueno. Bueno, familia. Con este calorcito tan rico y silencioso, esto es lo que más me gusta, ¿lo puedo decir? Paquito, no te Ten acerques ahí, te cuidado, vas a ten quemar. cuidado. Nosotros hasta ahora aquí habíamos vivido con un calentador eléctrico que no hace mucho ruido, pero hace ruido. Él Ok. hace ruido y mantiene al convertidor funcionando todo el tiempo, Claro. que también hace ruido con el ventilador. Claro, exacto. Esto, Totalmente silencioso. no, esto es una maravilla. Y es súper caliente. Bueno, verdad que ahora estamos cerca, pero es muchísimo más caliente que el otro. Sí, sí, hace mucho calor. Está rico, está riquísimo. Esto entonces nos da más autonomía todavía para empezar el viaje cuando aún será frío, porque esta es la idea. Vamos a salir en un par de semanas, 2 o 3 semanas probablemente, y entonces va a estar frío todavía, así que... Y ya tenemos resuelto el problema Sí, el mayor problema. de pasar frío. Sí, exactamente. Y se conecta al gas exterior, ¿sabes? No hay el gasto De las botellitas. físico, exacto, de la Sí. botellita cada, no sé. No, está súper mal. Fue un trabajito más que no estaba en el listado, pero está bien, ok. Me arrepiento por decirte, no lo hagas. Yo quería cortar los tiempos y me asustaba, pero... Algunas cosas son necesarias hasta cierto punto. O sea que se podría vivir Claro. sin un calentador y no sé cómo, pero se podría taparse, abrigarse más o lo Sí. que sea. Pero bueno, es un poquito más de comodidad. Y hacerlo aquí en el taller, por supuesto que es mucho más cómodo que hacer algo de este tamaño en el camino. Ujú. Pero está súper. Así que gracias. Gracias por calentarme el alma. No, la verdad está súper, súper caliente. Familia, Se acabó. ¿ustedes van a estar aquí el domingo que viene? Yo espero que sí. Nosotros vamos a estar aquí el domingo que viene. Yo creo que en estos días los dejaré porque yo voy al trabajo y los dejaré con la mecánica. Porque creo que lo que queda ahora es mecánica pura. Salvaje. No, pequeñas cosas. Bueno,
Hay un trabajo que estoy valorando y es agregarle un poco más de fortaleza a los muelles, a la suspensión trasera de la autocaravana, que es donde la mayor parte del peso está, con los tanques de agua y todo lo que se va a poner en el garaje. Y quiero agregarle un muelle más. Eso es un proyecto que está bajo valoración. Y si se da, pues sí, lo voy a hacer. Pero también todo el chequeo, ¿sabes? Aceite, aire acondicionado, el cable del acelerador. Estas son todas cosas que a él le gusta y a ustedes también. Así que... Sí, lo demás es aquí en el área del motor y bueno, no son trabajos muy muy grandes. Yo creo que ya pronto vamos a estar 100% listos. Dale. Quédense ahí. Por favor, suscríbanse. Si les gusta el video, pongan un me gusta, compártanlo. Hablen de esto con todo el mundo. Y quédense listos. Abrochen el cinturón. Revisen los niveles de aceite de agua porque ya nos vamos de viaje, ¿oíste? No olviden activar la campanita para que no se pierdan nada. Ya, sobre y todo. bueno, nos vemos en el próximo. Aquí estamos, el domingo. Los queremos mucho. ¡Chao! Chao, chao.